saludo a todos. El día de hoy, en el Ojo de Odín, realizaremos un trabajo en conjunto con Psique, organización que brinda apoyo en torno a temas psicológicos, para abordar el tema de la ansiedad en estos tiempos. En un momento donde mares de desinformación circulan en redes, es importante encontrar información precisa y veraz para afrontar la crisis que vivimos. Agradecemos así que la preocupación, en especial a la psicóloga Verónica Heredia, que desde Alemania nos brindará una serie de estrategias para el manejo de la ansiedad en tiempos de encierro. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cuándo la ansiedad es patológica? ¿Cuándo es normal? Estas son preguntas que intentaremos abordar en esta emisión. Habla Angelus y sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, la ansiedad en tiempos de cuarentena. Este podcast contiene 2 capítulos. En el primer capítulo, el más aburrido y por ende prescindible, se hará una pequeña distinción entre los términos ansiedad, estrés y angustia. En la segunda parte, Verónica nos regalará unos tips para afrontar los posibles episodios de ansiedad que surgirán en estos momentos. Capítulo 1. La ansiedad, la angustia y el estrés. Diferencias y similitudes. Existen 3 conceptos que tendemos a usar indistintamente según la situación que padecemos. Estos son ansiedad, angustia o estrés. En ocasiones puede que nos encontremos asustados, atemorizados, hiperventilando y podemos llegar a creer que padecemos un ataque de angustia o de estrés, cuando perfectamente puede ser un episodio de ansiedad. Por eso es importante distinguir estos conceptos para encontrar una manera pertinente para abordar la situación. Para comenzar, es importante reconocer que la ansiedad, la angustia y el estrés son mecanismos naturales que tenemos para afrontar diversos tipos de situaciones. Son situaciones de carácter complejo que se van a presentar a lo largo de cualquier vida. Son reacciones que padecemos y por ende tienen un grado de normalidad. Estas sensaciones se van a hacer anormales cuando se vuelven patológicas. Es decir, cuando el sujeto se ve abrumado y no controla las reacciones que se generan por las mismas emociones. Teniendo en cuenta esto, es importante aclarar entonces cada uno de los conceptos que estamos trabajando. Frente a la ansiedad podemos decir que es una sensación normal, es un mecanismo de la naturaleza que tenemos para afrontar posibles peligros, reales o imaginarios, y que puede ser manejada si se trabaja con una adecuada gestión de las emociones. La ansiedad se vuelve anormal o patológica cuando las reacciones fisiológicas superan la capacidad de control y generan parálisis prolongada o reacciones fisiológicas desproporcionadas. Para definirlas en términos precisos, podemos decir que la ansiedad es un estado transitorio de anticipación ante un riesgo que genera respuestas fisiológicas y mentales. En otras palabras, esa sensación que padecemos cuando tenemos o sentimos un peligro, aunque el peligro no exista. Lo importante acá es tener en cuenta que referimos siempre a la sensación de peligro, que va a activar mecanismos fisiológicos y cognitivos específicos, como por ejemplo la hiperventilación, la falta de concentración, la histeria, entre otros. Estos rasgos característicos serán explicados más adelante en la segunda parte. Cabe preguntarnos entonces, ¿es lo mismo la ansiedad que la angustia? La respuesta es no. La ansiedad es un proceso episódico que se presenta ante posibilidad de peligro. La angustia, en cambio, es un sentimiento que surge cuando el ser humano se cuestiona por su sentido en el mundo.
Kierkegaard lo va a definir como la sensación que surge cuando la meta o el propósito que establecemos para nuestro existir se ve cuestionado, se hace inalcanzable y tenemos que enfrentar la posibilidad de la no realización o la posibilidad de la muerte. En otras palabras, la angustia surge cuando se nos revela la posibilidad de no existir, de no ser, de morir, de fracasar. Esta afección es de carácter existencial y es más prolongada porque cuestiona nuestro papel en el mundo, nuestro papel en la existencia. Pero obviamente esta afección va a repercutir en malestares fisiológicos y cognitivos. Lo importante acá es no patologizar todo. La angustia es una forma que tenemos de enfrentar nuevas situaciones. Generalmente se presenta la angustia cuando estamos viviendo una situación límite en la existencia o una situación de cambio. La angustia se presenta, se hace patente, por la incertidumbre que se abre ante el nuevo camino. Se desconocen una serie de circunstancias y la angustia se presenta como un mecanismo de adaptación y protección para ser precavidos ante lo incierto. Se hace patológico este fenómeno cuando la sensación se desborda, cuando genera parálisis, cuando genera ideaciones suicidas, cuando genera un sentimiento constante de inutilidad o de fracaso, es decir, de pérdida de sentido ante la existencia. ¿Y el estrés qué? Para entender el estrés es importante tomar el concepto como fue acuñado desde la física, que básicamente dice lo siguiente: se refiere a la cantidad de presión externa que puede soportar un cuerpo antes de quebrarse. Este concepto lo adapta a la psicología de la siguiente manera: el estrés es un agente generador de emociones, no es una emoción, es un agente generador de emociones, que se presenta cuando existe una situación que desborda al individuo y el individuo cree que no puede manejarla. Entre las emociones que se pueden presentar se hace patente la angustia, la ansiedad, espasmos musculares, entre otros. Es importante aclarar que el estrés no necesariamente se presenta en el momento en que se cuestiona la existencia. Generalmente se presenta en situaciones de carácter práctico, de carácter fáctico. Es decir, cuando la cotidianidad se ve superada por situaciones que no se esperan, como por ejemplo un trabajo que no satisface, un trabajo en el cual uno no se siente a gusto, situación de desempleo, pérdida amorosa. Todas estas situaciones van a terminar generando episodios y reacciones en el individuo, tanto reacciones cognitivas, falta de capacidad para concentrarse, falta de capacidad para procesar información, como reacciones fisiológicas, ansiedad, respiración rápida, dolor en el pecho, malestares estomacales, etc. El estrés puede presentarse desde diversos frentes y de una u otra manera puede representar cómo la situación está presionando al individuo, cómo la situación de una u otra manera está llevando al individuo a que no crea que puede superar la situación misma. Teniendo en cuenta la definición de estos tres conceptos, nuestra colaboradora Verónica en el siguiente capítulo nos mostrará algunas reacciones típicas de cada una de estas emociones o estados y va a referirnos un conjunto de estrategias a tener en cuenta para esta época. Cabe aclarar que vamos a hablar sobre el tema de la ansiedad en estos momentos, estrategias para manejo de la ansiedad. Sobre el tema de la angustia o del estrés hablaremos en próximas entregas. Antes de finalizar, queremos que no olviden que los textos usados para definir estos conceptos los pueden encontrar en la descripción del video. Muchas gracias. Hola amigos del Ojo de Odín. En esta ocasión, desde Psique, Salud y Bienestar, queremos compartir con ustedes algunos puntos clave sobre la ansiedad, teniendo en cuenta el estado de crisis por el que estamos pasando debido al coronavirus o COVID-19. Empecemos resumiendo o puntualizando lo que se mencionó sobre la ansiedad.
Entonces tenemos que es un estado emocional normal asociado al estrés que básicamente nos prepara para enfrentar situaciones desconocidas o amenazantes y que normalmente tiene una función activadora o adaptativa en estados no patológicos. Hay ciertas condiciones de predisposición como algunas dimensiones de personalidad que asociadas a búsquedas excesivas de información sobre el virus pueden desencadenar una sintomatología ansiosa y en casos en donde existe vulnerabilidad se pueden dar incluso trastornos de ansiedad. En este caso no vamos a ahondar en la parte patológica, sino más bien vamos a enunciar brevemente los síntomas más comunes, cómo podríamos manejarlos y obviamente cómo podríamos prevenirlos. Entonces, en resumen, los principales síntomas que tenemos a nivel físico pueden ser sudoración excesiva, temblores, taquicardia, tensión muscular, sensación de ahogo e incluso mareos en ocasiones. Psicológicamente, una sensación constante y exacerbada de preocupación, insomnio, deseos de huir, miedo injustificado. Entonces, reconocer cuándo puedo encontrarme en un estado como tal y qué puedo hacer resulta clave. Algunas técnicas para hacerle frente a estos episodios están enfocadas en procurar un estado de relajación. Entonces, ahí lo ideal es intentar focalizar mi atención en otro estímulo o en algo diferente con el fin de desconectarme de esas imágenes que me están generando estrés o desequilibrio. A muchas personas incluso les funciona hacer un conteo regresivo desde 100, por ejemplo. Intentar respirar consciente y controladamente también es importante, tomando el aire y soltándolo de la forma más lenta posible. Recuerden que cuando no controlamos adecuadamente la respiración empezamos a hiperventilar y esto conlleva un desequilibrio entre la cantidad de oxígeno y el CO2. Importante detenerse un momento y recordar que esto es un estado transitorio que va a pasar. Normalmente un episodio de ansiedad dura entre 15 a 30 minutos aproximadamente y los síntomas pueden alcanzar su máximo a los 10 minutos de empezar. Ahora que estamos bajo medidas de confinamiento, se hace más importante tomar medidas de precaución que no solamente a la larga me benefician a mí, sino que también van a beneficiar a otras personas porque evito caer en comportamientos de pánico que muy probablemente pueden desembocar en compras compulsivas, pensamientos fatalistas constantes, falta de solidaridad, difusión de rumores. Entonces, quiero que resaltemos algunas cosas sencillas que podemos hacer. Primero que todo, intentemos mantener nuestros horarios habituales, por ejemplo, para comer o para realizar nuestras actividades de ocio. Planifiquemos nuestras tareas diarias. Esto es simplemente atribuirle un momento del día a nuestras actividades y proyectos. Hagamos algunos ejercicios dentro de casa. Puede que no todos seamos amantes del deporte, pero es importante que mantengamos movilidad, que no nos quedemos quietos. Hagamos pausas y desconectémonos de las redes sociales. Ya sabemos que esta es una ventana demasiado amplia de información y muchísima desinformación, que a veces lo que hace es preocuparnos más de lo que nos aporta. Entonces recuerden tener pocas fuentes de información, pero confiables. Yo recomendaría a la BBC o directamente a la Organización Mundial de la Salud. Ellos diariamente están subiendo reportes y contenido con el seguimiento de los datos de la pandemia en todo el mundo. No olvidemos los hábitos básicos como comer lo mejor posible, saludable, estar bien hidratados y por supuesto aprovechar los momentos de ocio. Hay películas, libros, juegos, actividades artísticas, retos muy interesantes que seguramente nos pueden contribuir positivamente. Muy clave que mantengamos el contacto con nuestros seres queridos, amigos, familiares, compañeros y que expresemos nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo. Esto a la vez les va a ayudar a ellos porque también vamos a poder apoyarlos. Resalto que no poder abrazar a nuestros seres queridos no significa que estemos solos. Termino entonces invitándolos a que se pasen por nuestros canales de difusión, por nuestras redes. Allí podrán encontrar tips e información para que pasemos esta cuarentena lo mejor posible juntos desde casa. Les recuerdo que en Psique nos especializamos en la orientación y acompañamiento psicoterapéutico de niños, jóvenes y adultos y en el desarrollo de talleres de formación en habilidades laborales y psicoeducativas. Nos pueden encontrar en Instagram como psique.sas y en Facebook como Psique Salud y Bienestar SAS. Deseo entonces que pasemos estos días de cuarentena sacando lo mejor de nosotros. Gracias por escucharnos. Esperamos que la información que hayamos presentado sea útil para ustedes y ya saben, aprovechar el tiempo
Usemos ese tiempo para hacer aquellas cosas que queríamos hacer en cierto momento y siempre por la cotidianidad, por el trabajo, por el estudio, veníamos aplazando. Aprender a dibujar, aprender a tocar algún instrumento, ver cine, leer libros. Es el momento que tenemos para usar nuestra vida en la construcción de nosotros mismos. No se les olvide, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Spotify, en Deezer, en iVoox, como El Ojo de Odín Podcast. Estamos en Facebook como El Ojo de Odín Podcast y en Twitter como @El Ojo de Odín. Si quieren encontrar información más precisa sobre el tema tratado, pueden encontrarlos en las notas del episodio o en el blog de El Ojo de Odín. Un saludo a todos y recordemos que todo lo perecedero es solo símbolo. Muchas gracias.